Legendario, apoteósico o prácticamente impresionante. Cualquiera de estas definiciones definiría lo que fue este clásico de clásicos. Por fin y gracias a Dios que es muy grande y que desde arriba nos vio que por fin tuvimos un clásico en esta fecha número 10 en el fútbol colombiano, donde el canto el bogotano como el caleño nos habían decepcionado abruptamente con dos plomazos, con dos 0-0 inmirables, pero que la última balita, esa última ficha que nos quedaba, era el clásico paisa que casi nunca termina decepcionando, y esta no iba a ser la ocasión. En este momento veíamos a dos equipos que venían de dos realidades muy alteradas, la verdad. Por una parte, el Medellín venía de capa caída, empezando el campeonato con un fútbol desastroso, perdiendo con Envigado, haciendo presentaciones lamentables para ya el bochornoso hecho que era para sus propios hinchas. Ver a un equipo sin alma, fue levantando fecha tras fecha, empezó a ganar. Antes de este partido creo que llevaba 5 victorias consecutivas, se montó en la parte alta de la tabla para estar a punto prácticamente a 3, 4 partidos y un empate de clasificar a los 8 mejores. Y por el otro lado, su rival, su clásico Atlético Nacional, venía a decepcionar a toda su hinchada luego de haber quedado eliminado ante Sao Paulo en la Copa Libertadores. Y para mí es un secreto que este equipo se armó para ser campeón de la Copa Libertadores, o bueno, no campeón, pero sí por lo menos para hacer un gran papel. Y para Atlético Nacional, que es un gran equipo de este país, más grande prácticamente, era llegar a semifinales sí o sí para hacer una buena Copa Libertadores. Pero bueno, así se mandaban las cartas, así empezaba el partido, que se retrasó un poco por las lluvias, estaba hasta el ambiente poniéndole un poquito de llama, de suspicacia a este partido. Y a la hora del juego vimos a un Atlético Nacional que empezó prácticamente con todo a querer comerse al Medellín de visitante porque comparten estadio, pero un Nacional que no le temía a dejar espacios atrás, un Nacional que empezó siendo protagonista de las acciones, pero rápidamente se iba a romper ese maleficio que ya estábamos teniendo, porque ahora ya León iba a llegar de una gran jugada de pase de su gran compañero y amigo Baldomero Perlaza, que iba a triangular en la mitad del campo, para que así llegara y marcara el 1-0, un baldazo de agua fría prácticamente impresionante, lo que se convertía en ese momento el clásico. Explotaba la Atanasio Girardot, la marea roja, un pedazo verde, y desde ese momento todos dijimos, bueno, Nacional administrará el balón, tratará de llegarle al Medellín, pero fue todo lo contrario, porque a propósito de eso, a los 2 minutos, Batista, ese jugador que sí, para mí fue limitado porque es un argentino y cuando eres extranjero cobras más y tienes que demostrar más tu calidad, y en ese partido lo hizo porque empató las acciones en un momento prácticamente dichoso y dado el Medellín, llegó y puso la bala en el arco del poderoso de la montaña. 1-1 se ponía las acciones, increíble. Por fin veíamos un partido que no nos hiciera dormirnos, y después de eso Nacional iba a administrar, dejaba espacios, en un partido muy de ida y vuelta en donde los dos equipos, tanto ataque y defensa, hacían un gran papel en las acciones. Iba a llegar un penal absurdo de Chaverra que iba a terminar tumbando al argentino Bausa, para que así de tomar las acciones Atlético Nacional y dijera Batista, otra vez yo soy el encargado, tomó el balón y se le fue por poco, casi la tapa Chaux, pero marcaba el 2-1, volteaba la serie Atlético Nacional, y desde ese momento ya era un partido infartante, porque Medellín, es cierto, era una defensa pegada con balas, la verdad, igual que la Atlético Nacional, pero entre los dos se hacían daño, y así sea uno, dar otro, uno para otro, era un partido que no daba descanso para ninguno de los dos, y que después de eso Medellín empezó a poder mirar dónde le podía hacer daño a Atlético Nacional, con alguno que otro espacios, atacando bandas. Chaverra le hizo la fiesta por completo a Castro por la banda derecha, y que donde supo aprovechar las acciones fue en donde Londoño tiene una zurda mágica, la verdad, porque iba a lanzar un centro impresionante, prácticamente quirúrgico, para que llegara así de 2 rebotes. Otra vez Brian León, que ya está acostumbrado a marcar la Nacional, chipi chipi, no sé qué le pasó en ese momento, pero se convirtió
en un portero ZZ que no vio el balón y que por el único hueco que podía entrar el balón terminó entrando 2-2. Final en 30 minutos, 4 goles, lo que no nos habían dado los otros partidos, nos los dio el clásico paisa y que en ese momento era un partido infartante. Podía quedar 2-2 y no sabíamos cómo iba a terminar esto. Chipi Chipi cometía muchos errores, la verdad, se veía muy opacado y con un Nacional que prácticamente en defensa era un balde de agua fría, congelados todos. Cuando quería Brian León hacía desmarque entre Arias y Tecillo, se iba de las dos marcas y atacaba el espacio. Harlan Barrera a veces profundizaba pases, Perlaza recuperó, dividió, ganaba juego aéreo por su velocidad y por su altura, y eso hacía que Medellín se sintiera mucho más cómodo, aunque prácticamente los dos equipos siempre se contragolpeaban y Medellín llegaba 1, 2, 3, 4 y no concretaba. Así terminarían cerrando de las acciones en el primer tiempo. Pero Medellín no terminaría hasta ahí su vida, porque al minuto 46 es que ni en 5 minutos del segundo tiempo iba a llegar el penal para, claro que sí, el Medellín en una gran corrida de Brian León termina Tecillo tumbándolo de atrás, chocándole sus piernas y así al que nunca falla, al experto cobrador de penales Chaverra contra Chipi Chipi, que hoy no era la noche de Chipi Chipi, terminó marcándole facilito el 3-2 para así poner al Medellín ganando. Su gente celebraba, ya todos estaban destapando el guaro, todos estaban listos para celebrar allí en las comunas de Medellín, pero Nacional es Nacional, sabes que en cualquier momento o te va a sacar una individualidad o Nacional, es que tiene mucho recambio y es muy difícil competirle a eso. Por eso más de una ocasión que tuvo el Medellín tuvo que haberla cobrado, y como fácilmente es dicho en el fútbol, las que no haces te las hacen, y así fue, terminó sucediendo. Nacional prácticamente que terminó perdonando, porque ahí en adelante es cierto, una que otra llegada terminó sucediendo el Medellín, pero más que todo desde el minuto 50 en adelante todo el partido fue dueño Atlético Nacional, que llegaba, y si no era una buena jugada que ejecutaban sus jugadores, Chaux salvaba. O también recuerdo una en la que Morelos termina solo frente al arco y eso no sé qué le pasó, tal vez su cuerpo le falló, su peso, no sé qué sucedió, pero terminó fallando y le pegó al palo con el arco totalmente disponible para que pudiera marcar el empate. No se dio en ese momento, era una saga de remates, una saga de desmarques de Marlos, Sarmiento lo intentaba, Batista se metía entre los centrales para así darle espacio a Morelos, después entró Cardona y con Cardona en cancha es otra cosa impresionante. Ya faltando muy poco para las últimas acciones, faltando 15, 14 minutos y a llegar, claro que sí, Cardona, que no le tiene mucho la mano los hinchas de Atlético Nacional, que se la terminaron soltando, que es fácilmente comprensible por lo que sucedió en Copa Libertadores, pero que sabes que en cualquier momento este tipo va a entrar y te va a hacer una jugada o te va a hacer un remate al arco que va a generar mucho peligro. Y así terminó sucediendo. Cardona en una baldosa terminó mandando un gran pase para Marlos Moreno, que asimismo no terminó sucediendo el gol que salvó Chaux, y que después de eso iba a llegar la buena de Cardona, donde engloba rapidísimo para Morelos, un puntazo y debajo de las piernas, Chaux, ¿cómo te pasa debajo de las piernas? Marcó el 3-3, un partido muy de locos, un partido donde se podía ir a cualquier lado, un partido en donde las dos defensas hicieron agua, en donde las dos delanteras marcaron la diferencia, en donde prácticamente fue un partido de esos que casi no sean, de esos históricos, de esos legendarios y de esos apoteósicos juegos del fútbol colombiano. Pero terminó quedando empatado, un resultado que prácticamente le sirve a Atlético Nacional para seguir allí en la parte alta a 18 puntos. Igual al Medellín, los dos están bien encaminados para la clasificación, pero es cierto que el que dejó pasar la oportunidad y el que dejó que su rival le empatara y hasta pudirlo ganar en la última jugada, donde Nacional tuvo muchas acciones donde fácilmente pudo cobrarle al poderoso Independiente Medellín,
terminó siendo empate, un clásico en las que los últimos 5 se han dado en empate, nunca había pasado, máximo habían sido 4, pero ahora serán 5 y será hasta la próxima vez que Nacional reciba al Medellín para ver si se sacan por fin la paternidad del empate y por fin uno se puede llevar el clásico. Pero sin nada más que decir, ya saben, a todos ustedes los leo aquí abajo en los comentarios para saber ustedes qué opinan de lo que nos terminó dejando este pedazo de juego, este pedazo de partido de fútbol champán del fútbol colombiano. Y sin nada más que decir, ya saben, un bonito like no está de más. Si se suscriben me ayudarían un montonazo y nos vemos en el próximo partido.